Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy recibimos a Diego Martínez para hablar sobre su libro Deportados y olvidados, editado por La Esfera de los Libros. Diego es historiador y doctor en Historia Contemporánea. Os dejo enlaces en la descripción para que podáis saber más sobre él. Y nada más, bienvenidos a este nuevo encuentro de Humanistas sin complejos. Espero que disfrutéis de la charla y tenéis siempre más información en la descripción. Empezamos. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas, Alexis. Pues nada, un placer estar aquí contigo de nuevo en esta segunda aventura. Pero esta vez vienes solo, ¿no? Gudmaro se ha quedado en casa, ¿no? Sí, esta vez estoy yo solo ante el peligro, pero bueno, es creo que con buen criterio y espero estar a la altura, ¿no? Bueno, en este caso, como ya has podido comprobar y como podrá comprobar todo aquel que se acerque tanto al podcast como al libro, en esta vez figuro como autor principal y bueno, también es un poco el por qué, ¿no? Y estoy aquí solo. En una conversación anterior, Diego, ahora lo comentábamos, exploramos vuestro otro libro conjunto que se llama Esclavos del Tercer Reich, los españoles en el campo de Mauthausen. Y ahora al leer Deportados y olvidados, los españoles en los campos de concentración nazis, me gustaría que nos explicaras un poco las diferencias, ¿no? Entre ambos trabajos, así como la relación que puedan tener y si son complementarios. Sí, efectivamente, realmente son dos trabajos complementarios. La diferencia fundamental es que el trabajo anterior, el de Esclavos del Tercer Reich, básicamente es un estudio de caso centrado en el campo de concentración de Mauthausen, ¿no? Que es el campo austriaco, ¿no? El que se conoce como el campo de los españoles, entre otras cosas porque fue al que mayor número de españoles no fueron enviados, ¿no? Deportados y olvidados es un esfuerzo más amplio, ¿no? También centrado, por supuesto, en la experiencia española y en donde, por supuesto, Mauthausen, lógicamente, pues tiene un papel destacado, pero es un estudio que ha sido ampliado en otros ejes, ¿no? Fundamentalmente en torno también a las mujeres, ¿no? El papel de las mujeres, que en el anterior quedaba, dijéramos, soslayado, ¿no? Entre otras cosas porque Mauthausen fue un campo eminentemente masculino, y luego también se amplía se amplía al Holocausto, ¿no? Es decir, a los sefarditas españoles, ¿no? Fundamentalmente situados en dos coordenadas, son dos ejes. El primero es Francia y el segundo, fundamentalmente, la colonia de Salónica en Grecia. Y a la hora de trabajar la obra, Diego, ¿hay algunos aspectos nuevos o investigaciones que habéis abordado de manera distinta? ¿O la metodología que habéis seguido es parecida, pero simplemente habéis cambiado el enfoque? Bueno, hombre, la metodología es muy similar. Lo que hemos hecho ha sido ampliar el enfoque, porque ya no nos centramos únicamente en un campo, sino que lo hemos extendido a toda la red. Lo cual nos ha llevado, insisto, a profundizar en otras realidades, incluida la de las mujeres, y también lo hemos ampliado al Holocausto, ¿no? Lo cual creo que no es poco, ¿no? Y hemos rescatado, pues, a este colectivo que, como te digo, pues era ya, si los españoles eran los olvidados, ¿no? Dentro de todo este mare magnum, ¿no? de los campos, pues los sefarditas ya es los olvidados, o creo que nos podemos referir a ellos como los olvidados de los olvidados. Luego, a mayores, ya a nivel metodológico ha sido muy similar. Lo que hemos tratado una vez más es de situar el caso español en su máxima expresión dentro de los estudios del Holocausto, en general dentro de los estudios del Holocausto, particularmente con un enfoque europeo, tratando de dialogar con la historiografía de los campos, insisto, a nivel europeo. Y luego, a mayores, una de las creo, ¿no? Uno de los aportes también muy valiosos que tiene este libro son los apéndices, ¿no? Que supongo que luego tendremos ocasión de comentarlo un poco más en profundidad, pero el libro cuenta con más de 170 hojas de apéndices que son realmente listados, ¿no? En total son unas 6.300 entradas, fundamentalmente de españoles, también de sefarditas, que fueron asesinados en los distintos campos, y también algunos deportados, ¿no? Entonces eso creo que es fundamental ponerlo también en valor. Sí, en el primer libro, ahora no lo recuerdo, y tampoco lo tengo a mano, pero también había algunos apéndices, ¿no? Con el listado de españoles, o no recuerdo si estaba digitalizado, ¿no? O sea, si están incorporados al libro.
No, en el anterior el listado no está incorporado al libro. Lo que está digitalizado y lo que todo el mundo puede descargarse en PDF desde casa fue el listado original con el que nosotros empezamos las investigaciones, o con el que empezamos esta macroinvestigación, ¿no? Que ya nos ha llevado más de 5 años, que responde básicamente a los resultados del cotejo de los 10 volúmenes que fueron hallados en el Ministerio de Justicia en el año 2019, ¿no? Bueno, o que al menos nos dejaron acceder a ellos a partir del año 2019. Y eso al final lo pudimos publicar en el año 2022 con el propio Ministerio de Presidencia, ¿no? El que depende la Secretaría de Memoria Democrática, ¿no? Entonces eso sí que se lo puede descargar cualquiera. Y lo que hemos incluido en este libro es un apéndice ampliado en donde sí que tenemos ya el censo completo de fallecidos españoles, incluyendo también una lista, o creo que es el primer listado como tal, ¿no? de españoles asesinados en el castillo de Hartheim, que ya tendremos ocasión de volver sobre ello, pero si no, a los que han escuchado el anterior podcast ya lo recordarán. Y aparte de eso, que ya supera los 5.000 nombres, pues tenemos en adición a eso pues a unas 1.300 entradas más que también remiten a mujeres y a sefarditas. ¿Qué fuentes qué fuentes principales habéis utilizado para documentar la presencia de todos estos prisioneros, tanto los españoles como los sefardí? Pues fundamentalmente documentación archivística, ¿no? Claro, esto nos ha llevado, como podrás imaginar y como también se puede consultar en el propio libro, pues a muy diversas instituciones, ¿no? Yo me gustaría resaltar, por ejemplo, en los archivos de Arolsen, por supuesto los archivos de la Mical de Mauthausen, también el NARA, los archivos nacionales también de Reino Unido, el archivo diplomático de Nantes, aunque a alguien le pueda sorprender también el Archivo General Militar de Ávila, y también son importantes los archivos de exteriores, ¿no? Del Ministerio de Asuntos Exteriores español, a pesar de que no es todo lo abierto ni todo lo accesible que nos gustaría, ¿no? Eso creo que por ahí creo que pone muy en valor, ¿no? El trabajo que hemos realizado para este trabajo. Eso te iba a comentar, Diego. Al final, cuando os acercáis a estos institutos, las instituciones, organismos, en papel de investigadores y les presentáis pues el proyecto en el que estáis trabajando, ¿cuál es la actitud con la que os encontráis? No, bueno, en general los archivos te reciben con los brazos abiertos, ¿no? En ese sentido no hay malas experiencias. Lo que pasa es que es verdad que la documentación en general es más fácil de acceder a ella fuera de España, lo cual es triste. Bueno, es bien conocido, ¿no? Que, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado en obras permanentes muchísimos años. Creo que fue en el 2015 se decidieron a trasladar, ¿no? La mayor parte, o al menos eso dijeron, ¿no? Una parte importante de los fondos del Ministerio de Exteriores al AGA, al Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, y al menos en lo que es la documentación que concierne a la Segunda República en adelante y todo lo anterior al Archivo Histórico Nacional, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, estamos en la de siempre. Luego, cuando uno va al AGA, ¿no? Cuando va a estos archivos, pues no suele tener, o no están bien catalogados, hay documentación que debería de estar, pero no está. En fin, este tipo de cosas, este tipo de problemas. Y ahora últimamente hemos sufrido una involución en el archivo de Ávila, en donde hay una serie, concretamente la sección de información, que tiene que pasar censura previa antes de poder consultarla, ¿no? Entonces vamos dando pasos atrás a veces, pero bueno. Bueno. Deportados y olvidados, Diego, se podría decir que, por lo que comentas, que es una precuela de Esclavos del Tercer Reich. Lo comento porque muchas de las personas que nos escuchan después se acercan a los libros y para poder orientarles, ¿no? De si tienen que leer un libro primero que otro, si tienen que estudiar un libro primero que otro, es aconsejable que empiecen por Deportados y olvidados precisamente porque ofrecéis una visión más general de la experiencia de los españoles durante el régimen nazi y después se vayan al caso en concreto de Mauthausen. Bueno, eso depende, depende un poco de los intereses de cada uno. Probablemente la respuesta sea sí, no tanto porque Deportados y olvidados sea una precuela, sino porque como secuela es una obra más amplia.
Entonces, claro, al tener un enfoque mucho más amplio en el que hacemos un recorrido precisamente de la red de campos nazis desde el mismísimo año 33 y posteriormente tratamos de recoger de la manera más amplia que nos ha sido posible toda la experiencia española, insisto, incluyendo mujeres y el Holocausto, que insisto que no es poca cosa porque el Holocausto en sí mismo, como bien sabemos, pues es un objeto de estudio inabarcable. Pues lógicamente da otro tipo de visión o da una visión más global. En el de esclavos también se trata de dar una visión global de lo que es la red de campos nazis, pero lógicamente el hilo narrativo, el hilo conductor gira en torno al campo de Mauthausen y por lo tanto, claro, eso nos permite hacer, dijéramos, pues más zoom, ¿no? O acercarnos más, ¿no? En detalle, bueno, pues a cómo era la vida en el campo, ¿no? Y a la propia evolución de la historia, ¿no? Más concreta de ese campo, siempre en conexión con lo global, ¿no? Con lo que estaba sucediendo en Europa y con la evolución de la propia red de campos. Ujú. Antes comentabas, Diego, que la historia de los españoles en los campos de concentración ha sido muy poco estudiada y documentada. ¿Por qué? ¿Por qué ha recibido tan poca atención? Bueno, vamos a ver, en general, los campos de concentración, sobre todo a posteriori, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, es una realidad que, en fin, que el mundo trató de dejar un poco de lado, ¿no? Por lo menos durante unos cuantos años. No porque no hubiera gente dispuesta a hablar ni a contar su experiencia, pero en general la tónica global o el ánimo, ¿no? Del mundo estaba en pasar página, ¿no? Además, enseguida, como todo el mundo sabe, ¿no? Bueno, pues el mundo se precipitó en eso que hemos venido a llamar, ¿no? Como Guerra Fría, y la cosa quedó un poco en segundo plano, ¿verdad? No fue hasta los años 60 en lo que esto empezó a recuperar un poco de fuelle, ¿no? A raíz sobre todo del caso de Eichmann, etcétera, etcétera. Y la historiografía de los campos como tal, también a nivel europeo, no florece como tal, ¿no? De manera plena, yo creo que más bien hasta los años 80, años 90. Eso no significa que no haya estudios anteriores, que sí. Es decir, hay una tradición, ¿no? Real, prácticamente a tiempo real, ¿no? Eugene Kogon, ¿no? Por ejemplo, fue un superviviente de uno de los campos y hizo su tesis doctoral precisamente sobre su propia experiencia, ¿no? En los campos de concentración durante o antes de que cayera como tal el régimen nazi, ¿no? Lo cual, insisto, es llamativo. Pero insisto, la historiografía de los campos no despega, ¿no? Hasta los años finales del siglo XX. Y en el caso español, pues creo que tenemos que mirar un poco pues, a nuestra historia reciente, ¿no? Lógicamente, durante el periodo de la dictadura, el reconocimiento de esta realidad o de la deportación de españoles a campos fue meramente instrumental. Solamente se hizo o se dio algo de publicidad a estos casos cuando la República Federal Alemana, ¿no? Y bueno, ya posterior y tras la reunificación, en general, cuando Alemania empezó a propugnar o a poner en marcha una política de indemnización, ¿vale? A todos, bueno, Mm. en general, ¿no? A todos aquellos que habían sido afectados, ¿no? Por el régimen nazi, no solo a campos. Y creo que eso tiene mucho que ver. Luego, a posteriori, porque realmente no le hemos prestado demasiada atención, realmente no era un tema que no estaba del todo profesionalizado. Quizá una de las mejores obras en esta dirección que teníamos hasta ahora era precisamente la de Pike, que también es archifamosa y archicitada, y nosotros lo que hemos hecho ha sido dar un giro completo al enfoque, porque, insisto, empezamos a dialogar con el enfoque europeo. Y eso creo que le ha dado un salto cualitativo también a la historiografía española, ¿no? Pero bueno, está mal que lo diga yo, pero así lo creo. Pero más allá del caso español, estaba pensando ahora Hmm. que el tema de los campos bueno, y del nazismo en sí es muy recurrente tanto en literatura como en cine. Desde luego. Eh, a ver, quiero decir, creo que de manera justificada. Lo primero porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Que la propia estética, aunque a veces Ujú. cueste admitirlo, pero la propia estética nazi es muy atrayente, es un tema siempre muy sugerente, la violencia además siempre genera mucho interés y mucho morbo, es las cosas como son. Pero además a mayores es que, lógicamente, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el propio Holocausto, bueno, pues sientan las bases, ¿no? Del mundo moderno a todos los niveles, ¿no? Eh, por poner un ejemplo evidente, ¿no? Los propios juicios de Nuremberg se pueden ver como un antecesor, dijéramos, de la justicia transicional, ¿no? Como la entendemos en términos modernos. El Ujú. Estatuto Jurídico del Refugiado se sanciona oficialmente en el año 51, ¿no? Y se dan avances muy evidentes
que vienen básicamente promovidos por la experiencia, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, un refugiado era básicamente aquel que había perdido, la protección de su propio país, ¿no? Y los tratados internacionales anteriores a los años 20 básicamente se firman por nacionalidades, ¿no?, o por grupos étnicos concretos, ¿no? Es decir, no tienen nada que ver con el concepto moderno que tenemos nosotros, ¿no? O la propia idea de los derechos humanos, ¿no? Los derechos universales, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo eso nace a raíz, ¿no?, de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y, claro, lógicamente, pues a consecuencia del desastre, ¿no?, que protagonizan, entre otros, por los nazis. Sí, yo leí los libros de Philip Sands, tanto el de Calle Este Oeste y el otro que tiene, que precisamente habla del nacimiento de los delitos de genocidio, de crímenes contra la humanidad a raíz de los juicios de Nuremberg. Un Efectivamente. poco destacando esa incidencia, ¿no?, que tiene en el mundo y en el derecho internacional que tenemos hoy. Efectivamente. De hecho, precisamente el juicio contra los capos españoles, que se celebra en Dachau, en Sí. el año 47, si no recuerdo mal, es todavía citado hoy como jurisprudencia, como uno de los orígenes precisamente de la doctrina de la justicia universal. Precisamente por eso, ¿no? Bueno, siempre por ponerlo en términos más llanos, ¿no? Simplemente alude, ¿no?, a los crímenes de lesa humanidad, a la existencia de crímenes de lesa humanidad y que, por tanto, no se pueden ni perdonar ni prescriben de ninguna manera, ¿no? Ujú. Habiendo vosotros propuesto, ¿no?, llenar ese vacío que estábamos comentando, me gustaría saber si os quedan aspectos o temas pendientes por todavía por explorar en este tema. Si a pesar de haber ya publicado dos libros y dos buenos tochos, tenéis en mente también pues seguir con ese trabajo, porque lleváis ya, como has comentado, 5 o 6 años, ¿no?, estudiando el tema. Sí, efectivamente, llevamos ya 5 años, ¿no?, con el asunto. Bueno, la verdad que todavía nos queda un proyecto más. Ya lo lanzo así no sé, como un teaser, ¿no?, si se quiere, o como anzuelo. Tenemos la intención de que esto sea una trilogía. Entonces sí, definitivamente nos quedan algunos aspectos. ¿Cuáles? O más concretamente, bueno, podemos decir que vamos a tratar de centrarnos en los aspectos diplomáticos y en las relaciones de España bueno, o Vale. el papel de España, dijéramos, con todo esto, ¿no? En todo esto, profundizar un poco más en esa dirección. Que hay mucho misterio, ¿no? Porque también en este libro comentáis un poco ese colaboracionismo, pero a la vez también había la intención de ocultarlo. Creo que explicáis, ¿no?, toda la intervención de España y cómo ese flujo de exiliados debido a la guerra civil acabaron primero en campos franceses, después se fueron muchas veces como a campos de trabajo. Informaron a las autoridades españolas y fueron las propias autoridades españolas las que en muchos casos, o en casi todos, ¿no?, se desatendieron. Sí, sí, completamente. Ya en este libro creo que anunciamos un giro en esta dirección. Creo que ponemos bueno, sobre la mesa que el régimen franquista bueno, se desentendió, pero también, en fin, tiene una cierta responsabilidad, ¿no? Bueno, una cierta no, tiene una responsabilidad clara, ¿no?, con muchas de las cosas que sucedieron. Desde luego pudo hacer mucho más en el caso como acabas de comentar, ¿no?, de los primeros españoles que son enviados a Mauthausen. El caso concreto que siempre se cita es el del convoy de la Angulema. Las autoridades franquistas recibieron comunicaciones diplomáticas alertando de esta situación y preguntándoles claramente qué hacían con ellos. La Mm. respuesta fue el silencio administrativo. En el caso de los sefardíes de Grecia, hicieron algo bastante parecido, dejaron que todos los plazos expiraran ampliamente y fue ya a finales del año 43, cuando los plazos, insisto, ya habían expirado en más de 6 meses, cuando se deciden a mover ficha, ¿no? Además lo quieren hacer de una manera completamente ridícula, sobre todo para las cifras que estamos manejando, es decir, las cifras del Holocausto y sobre todo para el entramado, ¿no?, que tenían los nazis en la cabeza, ¿no?, que esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, claro, posiblemente por poner un ejemplo claro que citamos en el libro, lo que quería hacer el régimen franquista era permitir el paso por España en tránsito, eh, siempre en tránsito, independientemente de que fueran sefardíes con nacionalidad o no, de entre 100, vamos, en convoys de entre 25
y 50 personas. Por supuesto, esto es algo que hace reír a las autoridades alemanas. Finalmente acceden a que sean convoyes de entre 150 y 250, pero insisto, esto también a las autoridades alemanas pues les parece un chiste, ¿no? Una broma de mal gusto. Y luego a mayores, una cosa que ya ponemos de manifiesto en este libro y que ya lo narramos, ¿no? Y lo tratamos de poner en valor, es que lo que hacen las autoridades franquistas es aplicar un criterio político a la renovación a las renovaciones de las nacionalidades, ¿no? Y esto es importante porque la renovación de la cédula de nacionalidad sigue distintos cauces administrativos, ¿no? Es relativamente conocido, ¿no? Los procesos de Primo de Rivera. Estos tienen una cierta continuidad durante la Segunda República con otras coordenadas, pero cuando llega el gobierno franquista, cuando se forma el gobierno franquista ya en el año 38, todo lo anterior pasa a mejor vida y lo que se empieza es a aplicar a un criterio político para renovar, ¿no? Estas cédulas de nacionalidad. Por lo tanto, pues eso creo que estamos cambiando ya por completo, ¿no? Un poco el eje del discurso y bueno, pues estamos, creo, esclareciendo de una manera mucho más concreta de lo que había hasta ahora, pues las responsabilidades, ¿no? Y el papel de la España franquista en todo esto, ¿no? Y Diego, ¿cuál era la lógica detrás de la deportación de todos esos prisioneros españoles? Porque fueron de un lado a otro, la mayoría acabaron en Mauthausen. ¿Por qué fueron desplazados y al final acabaron en ese campo? Bueno, vamos a ver. La mayoría de ellos llegan a Mauthausen primero como prisioneros franceses, ¿no? Como prisioneros de guerra franceses. ¿Por qué? Bueno, la historia muy, muy rápidamente y muy resumido, como se sabe, la mayoría de ellos acaban en Francia a raíz de la ofensiva de Cataluña, ¿verdad? A finales de la guerra civil, se produce entre el diciembre del 38 y febrero del 39. Esa ofensiva genera una avalancha de aproximadamente 500.000 de personas hacia Francia. Y el país galo básicamente lo que hace es aplicar una política activa, ¿no? de repatriación, ¿no? De manera que de ese 500.000 de personas que hay, ese 500.000 de españoles, ¿no? que hay en territorio francés para febrero del 39 queda reducido a 140.000 aproximadamente para finales de año. Pero no son muy bien acogidos, ¿no? Tampoco. No, desde luego que no. Son O sea, como acogidos. indeseables, ¿no? Prácticamente. Algunos son reconocidos como indeseables, sí. La categoría de indeseable es aplicada básicamente a todos aquellos elementos que por cuestiones políticas o por cuestiones de orden público se consideran peligrosos. Esos son los que van a recibir esa categoría oficial de indeseable y les van a otorgar lo que se conoce como el carnet B, ¿no? Eso es lo que las autoridades francesas determinaron. La mayoría, insisto, van a ser deportados, una vez más, deportados no, repatriados a España, y el resto van a quedar integrados en campos de concentración, ¿no? Los célebres campos de las playas, ¿no? Que eso sí que creo que ha calado más en el imaginario popular, ¿verdad? Esos campos de las Sí, sí. playas se Que no convierten vivían en... muy bien. No, desde luego que no. No tienen alimentos suficientes en la mayoría, no tienen acceso a medicinas, no tienen acceso a médicos, etcétera, etcétera. Es decir, es una vida también absolutamente penosa, ¿no? Pero bueno, la historia es que todos estos campos se acaban convirtiendo también en centros de reclutamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las autoridades francesas, especialmente a partir de la entrada de Francia, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial, o una vez que Francia le declara la guerra a Alemania, pone en marcha una política muy activa de movilización de todas estas personas dentro de distintas unidades francesas, ¿no? Las primeras son las compañías de trabajadores extranjeros, ¿no? Estas ya están en funcionamiento desde antes de septiembre del 39, tienen continuidad, pero también otras unidades puramente militares, como son los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros y la Legión extranjera, ¿no? Entonces, bueno, una vez que están movilizados, pues son enviados al frente y pues una vez que básicamente se produce la derrota francesa, ¿no? en manos de la Wehrmacht, pues muchos de ellos caen prisioneros. ¿Cuántos? Aproximadamente entre 9.000 y 10.000, de los cuales pues más del 70% van a acabar, como hemos dicho, en el campo de Mauthausen. Es importante distinguir aquí porque, insisto, primero son detenidos bajo uniforme francés y además como prisioneros de guerra. Esto hace que el primer sitio en donde son internados es precisamente en los stalags, ¿no? Que son prisiones, ¿vale? Para prisioneros de guerra. Ahí son reclasificados y a partir de ahí ya sí son enviados a Mauthausen.
Inicialmente son enviados como emigrantes, básicamente porque copian, en este sentido, las autoridades alemanas lo que están es copiando la categorización policial que les ha otorgado la administración francesa hasta el momento, y a partir de septiembre ya son considerados como Rot Spanier, ¿vale? A partir del 25 de septiembre es cuando la Oficina de Seguridad del Reich, de quien depende un instrumento que es la célebre custodia protectora o la custodia de seguridad, básicamente, así también muy rápido, es el instrumento legal que utilizaron los nazis básicamente para internar a los distintos colectivos dentro de los campos de concentración. Pues ya ahí ya establecen o dictan la orden para aplicar la custodia protectora a todos los Rot Spanier franceses. Y aquí hay que hacer un nuevo inciso, que son los Rot Spanier, ¿no? Bueno, pues a nadie se le escapa que son, básicamente ese término se traduce como españoles rojos, ¿no? A nadie se le escapa, una vez más, que este término suena franquista, ¿verdad? Y es porque es así. Es porque realmente ese término lo tomaron de la guerra civil. Y básicamente alude a todos aquellos que combatieron a Alemania por las armas durante la Guerra Española, ¿no? Por lo tanto, los Rot Spanier no son solo los españoles, sino también todos aquellos que estuvieron enrolados en las brigadas internacionales y que combatieron en favor de la República, ¿no? Entonces, con todas esas coordenadas, bueno, pues ahora sí ya son, sobre todo a partir de septiembre, deportados todos como Rot Spanier a Mauthausen. En donde realmente la amplia mayoría, pues va a ser asesinado, ¿no? ¿Por qué Mauthausen, no? Por responder más claramente a tu pregunta, bueno, como es bien sabido también, Mauthausen es, o era al menos hasta ese momento, uno de los campos más mortíferos de toda la red. De alguna manera lo sigue siendo hasta el final. Lo que pasa es que, lógicamente, la irrupción, ¿no?, de los campos de exterminio y la conversión de Auschwitz en un campo de exterminio, pues lógicamente hace palidecer las cifras. Pero Mauthausen fue un infierno durante toda su existencia, ¿no? Y las propias autoridades nazis así lo reconocen en distintos momentos, ¿no? El momento clave, si se quiere, ¿no?, uno de los síntomas más evidentes y más claros, ¿no?, de este reconocimiento de Mauthausen como casi un infierno en la tierra, lo tenemos en el 2 de enero del año 41, cuando precisamente Heydrich, ¿no?, el líder de la RSHA, de esta oficina de seguridad, oficializa básicamente la jerarquización, ¿no?, el establecimiento de una jerarquización de los distintos campos, ¿no? Y Mauthausen es el único que figura como de categoría 3, es decir, es un campo reservado a todos aquellos individuos que no se espera reintegrar en la sociedad, básicamente. Entonces, bueno, pues esto es un poco el resumen, y también lo que termina de explicar el por qué la amplia mayoría de españoles pues son asesinados realmente en un periodo muy corto de tiempo, realmente entre el verano del 41 y febrero del 42. Que Mauthausen, Diego, tenía como un campo cercano más pequeño, que ahí es donde se ejecutaban la mayoría de asesinatos, ¿no? Era como el campo de Gunsen, ¿puede ser? Gusen. Gusen, sí. Sí, bueno, a ver, la actividad de Mauthausen gira en torno a una cantera, ¿no?, que es, bueno, realmente es el trabajo en la cantera, ¿no? Bueno, es absolutamente mortífero, ¿no? Y es el protagonista, ¿no?, o el causante de la mayoría de muertes que se producen en Mauthausen, además, por supuesto, de la violencia de los SS, experimentos y demás. Y efectivamente, desde el año 39, Mauthausen se funda o se origina en el año 38, y muy temprano, ya en el año 39, cuenta con su primer campo satélite, que es efectivamente el subcampo de Gusen, y es precisamente donde más españoles van a morir, ¿no? De mayor número de españoles van a ser asesinados. Gusen realmente es muy parecido a Mauthausen. ¿Por qué? Porque la vida, ¿no?, el trabajo en Gusen gira también en torno a la explotación de una cantera. La diferencia es que los españoles que son enviados, o en general, la mayoría de los que son enviados a Gusen, especialmente durante los primeros años, lo hacen porque ya han sido agotados, por lo tanto, están ya, dijéramos, en un momento crítico a nivel de fuerzas y a nivel de salud. Y lo segundo es que las autoridades que gobiernan este recinto son especialmente sanguinarias, ¿no? Y esto, bueno, pues lógicamente es la receta para el desastre más absoluto. Especialmente sanguinarios, ¿no? Sí, especialmente. Todavía sí. más, todavía más. Todavía más, sí, aunque parezca increíble. Puede ser especialmente malvado. Sí, no, de corazón, lo digo de corazón. Aquí Sí, no. en Gusen, por ejemplo, se inventó una cosa que ellos llamaban la Bade Action,
que era básicamente asesinar a los prisioneros ahogándolos. Entonces, lo que hacían era meterlos en las duchas, les echaban agua helada y no les dejaban salir de la ducha hasta que colapsaban. Entonces, la ducha tenía un poquito de caída, de manera que el piso se inundaba. Y entonces, lógicamente, al colapsar los cuerpos y no dejarles levantarse, pues se acababan ahogando, ¿no? Bueno, en la propia ducha, ¿no? Lo cual, fíjate, uno de estos métodos, ¿no?, que inventaron allí y que aplicaron allí. La banalidad del mal, ¿no? Pues sí, a veces sí. Pero bueno. Ahora comentabas, Diego, todo este trabajo forzado en los campos, al final era un método, pues eso, para explotar y para exterminar a los prisioneros. Entiendo que ese trabajo, como comentabas ahora, afectaba a la salud de todos los que estaban allí y el trabajo, pues eso, era una forma de explotación para acabar agotándolos y que murieran. Me gustaría que pudiéramos recrear un poco la vida diaria que tenía un prisionero español en el campo, ¿no? O sea, no sé si podríamos hacer ese ejercicio de recreación y dibujar lo que sería un día de un español en alguno de esos campos, porque según explicáis, pues eso, realizaban en Mauthausen trabajos de extracción de piedra, de granito, creo que era, ¿no? Sí. Pero también, ¿no?, ayudaban a labores de fabricación, de construcción, con jornadas laborales de 12, 13, 14 horas, con poca alimentación, lo que comentabas ahora también, brutalidad constante. ¿Cómo era el día para que todos podamos hacernos una idea de lo que era estar allí? Bueno, a ver, aquí hay que diferenciar en distintos periodos, ¿no? Porque el campo evoluciona, ¿no? La red de campos se van evolucionando. Entonces, dijéramos que hasta el año 42, es decir, hasta el fracaso de la Operación Barbarroja, ¿no?, la operación de asalto, ¿no?, a la Unión Soviética, si en algún momento existió algo parecido a una política de aniquilación por el trabajo, desde luego fue en estos primeros años de la guerra, ¿vale? Desde el 39 hasta el 42. Esto no significa que existiera de manera efectiva un plan, ¿de acuerdo?, de aniquilación por medio del trabajo, pero la realidad se asemejaba mucho a esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque Alemania no había besado la lona y realmente consideraban que el flujo, ¿no?, de prisioneros hacia los campos de concentración pues era prácticamente ilimitado, por lo tanto era absolutamente indiferente que murieran, ¿no?, a raudales, ¿no? Eso era en fin, para las autoridades alemanas pues no tenía mayor importancia, ¿no? Es a raíz del fracaso, ¿no?, de esta invasión a la Unión Soviética cuando se produce un giro, ¿no?, o lo que se ha denominado como el giro económico de los campos. ¿Por qué? Porque formalmente o administrativamente los campos pasan a depender de la oficina económica, de la oficina principal de economía de las SS, ¿no? Por tanto, eso ya es bastante significativo. Y lo segundo, como bien has apuntado, acaban con toda cortapisa de limitación a la explotación. Paradójicamente, a la vez se intenta hacer que disminuya la mortalidad, ¿no? Entonces, hay que lidiar un poco con todas estas coordenadas, ¿no? Este giro, ¿de acuerdo? Este giro económico es lo que hace que la red estalle, ¿de acuerdo? Y que la mayor parte de campos empiecen a tener precisamente subcampos que están ligados a algún tipo de empresa que puede ser privada o bien simple y llanamente pues que está encargada, ¿no?, de sumar o de aportar al esfuerzo de guerra alemán, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo, insisto, se acaban con las cortapisas a nivel de limitación horaria, por lo tanto sí trabajan más de 12 horas diarias e insisto, paradójicamente se trata de preservar sus vidas. Por lo que, al menos parcialmente, y en algunos puntos, la vida se hace algo más soportable. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar todo el día cargando piedras que poder trabajar en una empresa privada, aunque sea durante 12 horas. Esto aumenta ligeramente la esperanza de vida o la expectativa de vida de los prisioneros. Lo segundo, también se trata de poner freno a la brutalidad gratuita. Entonces, se trata de poner fin, por ejemplo, a los pases de revista interminables, ¿no?, como forma de tortura, y también se trata de poner freno al asesinato sistemático de inválidos, ¿no? La respuesta o la solución simple y llanamente era dejarlos
perecer o dejarlos morir en las enfermerías, ¿no? Tratando de que se recuperaran hasta que pudieran ser reincorporados al trabajo, lógicamente para morir al poco tiempo en acto de servicio, si se quiere, ¿no? Porque ya estaban completamente debilitados. Entonces, siguiendo estas distintas lógicas y estas distintas coordenadas, ¿cómo era el día de un español? Bueno, pues aproximadamente en función de si era verano o invierno, había ligeras variaciones, pero así en global hay que levantarse muy temprano, en torno a las 6:30 de la mañana. En aproximadamente media hora todo el mundo tenía que estar vestido, tenía que estar duchado o aseado y tenía que tener la cama hecha. A partir de ahí se tomaba la primera ración de sopa. La mayor parte de las ocasiones era agua sucia o con patatas podridas. Y en menos de una hora ya comenzaba la jornada laboral. Se trabajaba, al menos al principio, hasta la hora de la comida, aproximadamente 4 o 5 horas, dependiendo, insisto, de la estación. Podía ser algo más también. Se hacía una pequeña pausa de nuevo para la comida y se volvía a trabajar. Es decir, el objetivo era que el preso estuviera trabajando prácticamente de manera permanente. Durante los primeros meses, y sobre todo antes de la guerra, la cosa fue mucho más llevadera. A partir del año 42, una vez que ya no había límite en la explotación, pues todos los presos eran explotados mínimo entre 11 y 12 horas y normalmente se establecían 2 turnos, por lo que el que trabajaba de mañana podía, entre comillas, ¿no? Descansar algo de noche, y los que habían descansado algo por la mañana pues tenían que trabajar por la noche, ¿no? Lógicamente. Entonces, bueno, más o menos, eso sería la perspectiva. Sí, ahora comentabas que bueno, que la situación se encrudeció con el paso del tiempo, pero sí que explicáis en el libro un poco que el primer año y medio para cualquier preso, normalmente, o sea, cuando entraba a un campo, normalmente era el año más letal. Lo digo porque después había prisioneros que se las ingeniaban para conseguir algunos privilegios. Y está, ¿no?, documentado que en el caso de los españoles, pues estas tácticas y estos métodos que utilizaron para adaptarse, ¿no?, y poder sobrevivir en todas estas estrategias de supervivencia que tenían. ¿Podría explicarnos un poco en qué consistían, ¿no?, estas redes de apoyo y cómo podían conseguir trabajos menos extenuantes para seguir manteniendo un poco la esperanza? Sí, a ver, efectivamente, el primer año siempre era el más duro, ¿no? La tasa de supervivencia, en el caso concreto de Mauthausen, estaba en menos de 3-4 meses si te enviaban a la cantera, ¿no? Entonces, de hecho, como ya he mencionado antes, la mayor parte de los españoles la historiografía ha contabilizado la muerte de 4.751 españoles en Mauthausen. Más de 4.000 lo hacen, insisto, en un periodo de 9 meses, que va desde el verano del 41 hasta febrero del 42, ¿no? Es decir, es muy llamativo. Y a partir de ahí, bueno, pues la cosa empieza a cambiar un poco por lo que he explicado antes del tema de la explosión de la red de campos, ¿no? Entonces, a nivel de estrategias, bueno, a nivel interno, todos los campos en general, la red de campos de concentración contaba con una jerarquía de presos interna, ¿no? Lógicamente, en fin, los que mandaban, dijéramos, ¿no?, por decirlo en términos simples, dentro del campo eran los capos, ¿no?, que eran básicamente prisioneros funcionarios, ¿no? Eran prisioneros que estaban, que básicamente hacían de homólogos de alguna manera de los SS y colaboraban con ellos en la administración de los campos, ¿no? Esto es un sistema tremendamente eficaz porque destruyes la cohesión interna de los prisioneros y a la vez ahorras muchísimo en personal, ¿no?, lógicamente. Entonces, había capos en todos los puntos, ¿no?, y en todos los servicios de la cadena. Había capos que se encargaban de las barracas, había capos que se encargaban de las distintas habitaciones, había capos que se encargaban, ¿no?, de mantener el orden en los distintos comandos, con los distintos comandos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, Labores administrativas, ¿no?, también. También, efectivamente, también estaban involucrados en la labor, literalmente, ¿no?, en la labor más puramente administrativa del campo, ¿no? Por ejemplo, había
al menos 3 españoles en la oficina política, ¿no? de Mauthausen, ¿no? Por Que ahí ejemplo. conservaron documentos y pruebas, ¿no? Para que después... Es que ahora voy recordando cosas que he leído, pero ¿verdad que Sí, algunos de los españoles estuvieron implicados en esta conservación de documentación y pruebas? ¿O? sí, efectivamente. Casimir Climent Sarrión, Juan de Diego, Bailina, etcétera, ¿no? Esos pues, son quizás los nombres más conocidos. El caso de Climent es el que ha demostrado, ¿no? tener un archivo privado, ¿no? más fiable, lo que se refiere a fichas de españoles. Fue también el que entregó un conjunto de retratos a las autoridades aliadas una vez que se produjo la liberación. Bailina, por ejemplo, fue el que le presentó a la Cruz Roja uno de los balances también más completos y quizá más desconocidos que hay. El propio de Diego fue el encargado de elaborar la lista de deportados a Hartheim, ¿no? De asesinados en Hartheim, etcétera, etcétera. O sea, sí, su actuación fue decisiva también en la conservación de material, ¿no? Especialmente en lo que se refiere al caso de los españoles. Y precisamente es su situación, ¿no? La entrada de algunos de estos españoles en estos estamentos o en estas oficinas, lo que permite también entender el porqué de la pervivencia, ¿no? de los españoles, ¿no? Dijéramos que los españoles empiezan en un escalón muy bajo y todos aquellos que son capaces de sobrevivir hasta el año 42 ya se encuentran mucho mejor integrados y empiezan a situarse en muchas mejores coordenadas para poder sobrevivir. ¿Por qué? Uno, porque ya han empezado a penetrar, dijéramos, dentro de todas estas estructuras. ¿Cómo se hace eso? Pues básicamente a través del contacto con los distintos capos y a través del contacto con las SS. No había nada mejor que llevarse bien con un SS para que éste te pudiera nombrar, ¿no? Pasa lo mismo con hacerte amigo de alguien que trabajase en las cocinas, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente podías camotear algo de comida, ¿no? Y lógicamente, aunque fuera a costa, ¿no? A costa del prójimo, pues te asegurabas pues poder complementar tu ración diaria y tu alimentación, ¿no? ¿Por qué digo esto de que los españoles acaban estando en una mejor posición para sobrevivir? Tiene que ver mucho también con la propia evolución de los campos. Como he dicho antes, a partir del año 42 se da un giro económico. Y esto es fundamental porque lo que empieza a primar y lo que empiezan a prestar atención los alemanes también es a qué pueden aportar los distintos prisioneros. Lo que empiezan a buscar es lo que ellos denominan como mano de obra cualificada, es decir, todos aquellos que tengan oficios empiezan a ser mucho más valiosos. Y lo segundo es que la amplia mayoría de los prisioneros que empiezan a entrar en la red de campos a partir de estos años son fundamentalmente prisioneros políticos, ¿no? Por lo tanto, los prisioneros políticos empiezan a ser la mayoría, ¿no? Dentro de todos estos campos. Y los españoles pueden considerarse y deben considerarse como prisioneros políticos, ¿no? Entonces, precisamente es su origen, su origen en la mayor parte de las ocasiones, ¿no? Vienen de, bueno, perdón, mejor dicho, son su origen español, ¿no? España ha sido tradicionalmente un país rural, ¿no? Entonces, precisamente su dominio de las distintas profesiones, ¿no? Profesiones manuales, pues les hace especialmente útiles para los alemanes, ¿no? Y eso es lo que está un poco también detrás de la extraña supervivencia que tienen los españoles en el campo de Ebense, ¿no? Que no sé si lo recuerdas de esclavos, pero realmente es el conjunto nacional o el grupo, ¿no? O la nacionalidad, el conjunto de prisioneros de una nacionalidad determinada que menos fallecidos registra o que menos muertos registra de todos los que acaban allí, ¿no? en este campo, ¿no? De hecho, solo fallecen 2 y ninguno muere a consecuencia de la actividad normal del campo, sino que mueren asesinados, uno por un arranque del comandante del campo y el otro, si no recuerdo mal, muere de una enfermedad en el revier, ¿no? Vamos, en la enfermería, ¿no? Entonces, básicamente lo que significa es que a partir del año 42 los que han sobrevivido están mejor integrados dentro del ecosistema interno del campo, algunos incluso han ascendido a posiciones de absoluto privilegio, de absoluta relevancia y preeminencia. Y lo tercero es que les favorece el giro económico que le dan las autoridades nazis a la gestión de la red de campos, ¿no? Entonces, por todas estas cuestiones acaban pues estando mejor integrados y ocupando en una proporción importante, pues o relativamente importante, dijéramos, para el peso relativo que tienen, ¿no?
bueno, pues puestos de relevancia, ¿no? en los distintos campos, ¿no? Esto hay que separarlo, por supuesto, del Holocausto, ¿eh? El Holocausto tiene otras Sí, dinámicas. otras coordenadas, ¿no? Eso es. Ahora que estamos hablando de esto, Diego, aprovecho porque estos días, debido a la Eurocopa, en prensa ha salido varios artículos, y el otro día leía que hay una exposición en Berlín que relata un poco cómo el Tercer Reich utilizó el deporte y cómo los prisioneros de los campos de concentración jugaban partidos, y incluso algunos, explica el artículo, pues se salvaban gracias a jugar estos partidos, y que incluso, que esto después leí, que era un poco así leyenda, pues que jugaban con gente de las SS. Me gustaría preguntarte un poco, vosotros que habéis estudiado todo este tema, y ahora que estamos hablando un poco de la vida del día a día en los campos, ¿qué de verdad hay en esto? Y después también, si en esa evolución que explicas de los campos, que la mayoría de veces obedece a esos intereses económicos y bélicos que comentabas, si se permitía, o sea, si había tiempo para el ocio, para la práctica deportiva, ¿cómo era este reparto del tiempo? Sobre todo, por lo que comentabas antes, ¿no? que hay un punto también que se hacen como 2 jornadas. ¿Cuál es la evolución también en este sentido? Para la mayoría no, hay que decirlo claro. La amplia mayoría no tenía ocio como tal. ¿Quiénes eran los que se veían a veces involucrados en este tipo de actividades? Los preeminentes, ¿no? Los presos de mayor prevalencia dentro de la jerarquía interna de los campos. Es cierto que algunos llegaron a participar en algunos de estos partidos de fútbol, algunos incluso, aunque suene un poco sórdido, pero por ejemplo la mayoría de los campos tenían biblioteca. Aunque parezca increíble. Por supuesto, el volumen de libros, en fin, era reducido, y por supuesto estaban todos, en fin, filtrados, ¿no? Como uno se puede imaginar. Pero sí, y también había orquesta. Por ejemplo, en Mauthausen también hubo una pequeña orquesta. Pero, insisto, los prisioneros que podían Y disfrutar... prostíbulos, ¿no? También en algunos. Efectivamente, y prostíbulos, sí. Efectivamente, lo que pasa es que entrar al prostíbulo era uno de los mayores privilegios que un prisionero podía conseguir, ¿no? Aunque parezca increíble, bajo la lógica de los nazis y particularmente bajo la lógica de Himmler, realmente el prostíbulo, el acceso al sexo, ¿no? Era el mayor incentivo que se podía dar a los prisioneros, ¿no? Entonces, para poder acceder al prostíbulo, te tenían que dar un vale, un vale que tenía que estar además autorizado por el propio comandante del campo, ¿eh? Entonces, claro, lógicamente, ¿quiénes podían acumular méritos suficientes para hacerse merecedores de semejante privilegio, ¿no? Pues todos aquellos privilegiados, ¿no? Aquellos que además, por cierto, no nos olvidemos, tenían fuerzas para poder perpetrar este tipo de actos o poder verse involucrados en este tipo de actividades, ¿no? Dicho de otro modo, ¿quién podía permitirse, lo primero, quién estaba lo suficientemente bien integrado dentro de la jerarquía interna como para poder ser seleccionado o participar en este tipo de actividades? Pues, lógicamente, los que ocupaban los escalafones más altos. Lo segundo, ¿quién podía estar en condiciones de jugar al fútbol después de este tipo de jornadas y después de ser sometido a todos estos trabajos extenuantes? Pues los que no participaron en esos trabajos, básicamente, ¿no? Es decir, los que en general pues vivían de una manera pues acomodada, relativamente acomodada para lo que era la vida en un campo. Y en el caso de los prostíbulos, pues exactamente lo mismo. ¿Quién tenía fuerzas para participar en la actividad sexual? Pues lógicamente el que estaba mejor alimentado, ¿no? Una vez Sí, el más, que comía pues, un poco. a ver, por razones obvias, quiero decirte. Sí, en fin, no vamos a comprobarlo porque no tiene sentido, pero vamos, cualquiera que tenga algún mínimo de duda, le invito a que vaya a visitar Mauthausen y suba las escaleras, así, o sea, bien desayunadito y todos alimentados bien, con abrigo y todo lo que uno quiera. Pues uno se va ahí en enero y se pone a subir y a bajar las escaleras y a llegar al campo y a bajar. Y solamente subir las escaleras. Luego te lo imaginas. ¿Están todavía las escaleras estas famosas de Sí, las que se sí, hablan? las Qué bueno. escaleras están, lo que pasa es que el paso está cerrado, por lo menos cuando yo lo visité el paso estaba cerrado, o sea, no se puede hacer la peregrinación, dijéramos, porque por razones creo que también bastante obvias, pero Sí, solamente claro. el hecho de subir las escaleras ya tiene
ya es un paso. Entonces, yo invitaría a cualquiera, insisto, que lo haga, que lo vea, en fin, que lo pueda sentir en primera persona y luego se lo imagine sin comer, Cargado de amenazado, piedras, ¿no? cargado con piedras de entre 20 y 40 kilos, amenazado por los SS, sometido a violencia constante, en enero, insisto, con un frío importante, con un pijamita, en fin, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Eso es el caso de Mauthausen. Hay otros campos que eran más llevaderos o en el que la existencia era más llevadera. Un caso palmario es el de Dachau, ¿no? Pero es indiferente. Es decir, la vida y los trabajos en general eran muy duros y quien podía haberse involucrado en este tipo de cuestiones era siempre la jerarquía o los escalafones más altos de la jerarquía interna. Ujú. Ahora, Diego, que comentas Dachau, me va bien porque en el libro explicáis que Dachau es como el primer campo, ¿no?, de concentración, el caso paradigmático, ¿no?, que sirve después para replicar, después de esos años del principio del Tercer Reich, con el ascenso de Hitler. Dachau es el primer campo, ¿no?, si no recuerdo mal, que toman las SS, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a replicar el modelo. ¿Es así o cómo es esa evolución? Sí, sí, efectivamente. Dachau es el campo modelo de las SS, porque no es que sea el primer campo de concentración como tal, pero sí es el primer campo en el que, bueno, el que triunfa el modelo de las SS, ¿no? Goering, ¿verdad? Era el que estaba también pugnando, ¿no? Sobre todo durante los primeros compases, ¿no?, de este incipiente régimen, ¿no?, que todavía tenía que asentarse, por imponer un modelo de gestión de estos campos, ¿no? Y el modelo prusiano se basaba básicamente en un modelo de gestión mixta entre las SA, por un lado, es decir, las unidades paramilitares y las unidades policiales, ¿no? Por lo tanto, insisto, un modelo de gestión mixto, unidades paramilitares por un lado, unidades policiales, por lo tanto estatales, por otro. El modelo de Himmler es apostar básicamente por exclusivamente las SS, es decir, exclusivamente por unidades paramilitares. Y es allí donde efectivamente pues, nacen muchos de los signos o de las señas de identidad de los campos de concentración nazis. Allí nace precisamente el eufemismo este del disparado mientras trataba de escapar, ¿no?, que luego servirá para enmascarar muchísimos asesinatos. Allí empieza Eike, que luego será el primer inspector de los campos de concentración y realmente es allí donde también se ensaya el primer manual, ¿no? El manual de Este es el los... señor que había sido repudiado y recuperado por Himmler, ¿no? Tenía ahí como una especie de Correcto. amistad. Sí, lo rescata de un sanatorio. Sí, no, es que me hizo Sí. gracia a mí. Sí, bueno, pues este personaje, invito a todo el mundo que lea ese fragmento del libro porque creo que, bueno, en fin, es bastante ilustrativo, ¿no?, del perfil de todos estos personajes. Pues es el padre, ¿no?, del manual lo llaman así, el manual de castigo, ¿no?, o del manual que luego de los manuales de castigo que luego van a proliferar, ¿no?, y que se van a imponer en todos los recintos del KL, ¿no?, de la red de campos de concentración de las SS, ¿no? En fin, pues este es el origen o Dachau, mejor dicho, es el origen, ¿no?, de todo eso. Y en esa evolución que venimos comentando de los campos, antes has hecho un pequeño apéndice. ¿Cómo cambia con el tema o sea, cuál es la transformación de los campos y su papel clave en el Holocausto? ¿Cuál es la diferencia fundamental con lo que hemos venido comentando hasta ahora? Sí, vamos a ver. Claro, todo el mundo, cuando uno habla de campos de concentración, lo primero que le viene a todo el mundo a la cabeza es Auschwitz, ¿verdad? Y además no Auschwitz I, sino Auschwitz II, Birkenau, ¿verdad? Pero claro, hay que entender que no hay una línea recta entre los campos de concentración del 33 y Auschwitz. Y dos, hay que entender otra cuestión, que es que una cosa es Auschwitz I, porque Auschwitz existe desde el año 40, y otra cosa es, por ejemplo, Treblinka, ¿vale? Entonces, claro, los campos de exterminio como tal son fundamentalmente aquellos que se crean en la gobernación general, este territorio que crean los alemanes, ¿no?, o que designan los alemanes en Polonia y que sirve básicamente para concentración nunca mejor dicho, ¿no?, de población judía, y en donde destacan campos como Belzec, Chelmno o Treblinka, ¿no?, que como sabemos sirve, entre otras cosas, para dar fin o para poner fin a los distintos guetos, ¿no?, el gueto de Varsovia y también el gueto de Lodz, ¿verdad? Esto seguro que le suena a todo el mundo. Si habéis visto El pianista, bueno, pues Treblinka seguro que os suena, ¿verdad? Bueno,
Esos son los campos puramente de exterminio. Estos campos son gestionados por Odilo Globotnik, ¿vale? Desde Lublin, y son gestionados fundamentalmente por personal de la Cancillería del Reich. ¿Y eso qué significa? Pues que es personal que ha estado básicamente involucrado en la Action T4, la operación Eutanasia. Básicamente una operación que se puso en marcha a partir del 1 de septiembre del 39, es decir, aprovechando, ¿no?, el inicio de la guerra, la invasión de Polonia, y que básicamente venía a ser una operación eugenésica, ¿no? Asesinar inválidos, asesinar disminuidos mentales, asesinar lo que los nazis denominaban como vidas indignas de ser vividas, ¿no? Este tipo de operación luego se traslada a los campos de concentración bajo lo que denominan como Action 14F13, y esto ya sí es una eugenesia de inválidos, es decir, asesinar sistemáticamente a todos aquellos prisioneros que han sido pues explotados, ¿no?, y que hasta prácticamente fallecer, y de los que ya no se puede extraer absolutamente nada más, ¿no? Bueno, pues los protagonistas de este tipo de operaciones son los que van a operar también en estos campos de exterminio, en donde, como también es bien sabido, el gas va a ser la herramienta fundamental, ¿no?, para llevar a cabo la masacre, ¿no? Claro, ¿cuándo salta esto al KL? Claro, como hemos estado hablando hasta ahora, la red de campos de concentración de SS gira, o la vida en estos campos gira en torno al trabajo, ¿no?, a la explotación laboral, ¿no? Claro, ahí ya estamos apreciando la verdadera diferencia. En los campos de exterminio no se explotaba a nadie, se deportaba a la gente allí simple y llanamente para asesinarla, y la tasa de supervivencia era prácticamente nula. Todos aquellos que sobrevivían o que no eran asesinados nada más llegar era sencillamente porque iban a ser involucrados en el proceso de exterminio de sus compañeros y apenas sobrevivían horas. Bien, entonces, ¿cómo explicamos Birkenau? Bueno, Birkenau nace precisamente bajo las coordenadas de la invasión de la Unión Soviética, es decir, bajo el inicio de la Operación Barbarroja, y nace bajo las coordenadas de los procesos de arianización que quieren poner en marcha el régimen alemán, ¿no?, y concretamente Himmler. De lo que se trata, o ellos piensan, lógicamente, que van a ganar, ¿no?, que van a arrasar por completo en la Unión Soviética, y por lo tanto lo que empiezan a hacer es poner en marcha pues la ocupación de todo este territorio, quieren integrarlo, ¿no?, al territorio del Reich. Entonces el primer paso es arianizarlo. Birkenau se construye originalmente como un campo para prisioneros de guerra soviéticos, Sí. con los que se pretende, al igual que en Majdanek, llevar a cabo precisamente todo este tipo de procesos de arianización, de construcción de las nuevas ciudades alemanas, etc. Pero hay Mano de obra esclava, ¿no? También. Claro, por eso digo, para la construcción de todo este tipo de, para la construcción de las nuevas ciudades alemanas, ¿no? Claro, aquí suceden dos cosas. Una, el maltrato sistemático al que son sometidos todos estos prisioneros lleva a su aniquilación. De hecho, se ponen en marcha incluso algunas operaciones de asesinato masivo, como la Action 14F14, en donde precisamente Mauthausen también tiene su papel protagonista en esto, y por eso se libraba nuestro campo predilecto. Y lo segundo es que, como todo el mundo sabe, la operación fracasa. Y ahí todo parece indicar que es el momento en el que todo esto se tuerce, cuando Himmler vislumbra que van a ser entonces los judíos los encargados de llevar a cabo todos estos procesos, ¿no? Y también es a raíz precisamente de la conferencia de Wannsee, ¿no?, de enero del año 42, cuando se pone también en marcha la solución final, ¿no? Y es aquí, en este momento, insisto, cuando parece ser, o todo apunta a que Himmler cede, ¿no?, parte de su red, en este caso concreto Auschwitz, para llevar a cabo pues todas estas operaciones, ¿no? Este es el origen realmente de Auschwitz, ¿no?, de la transformación de Auschwitz en campo de exterminio. Pero insisto, una de las paradojas, o una de las cuestiones, en fin, particulares que tiene Auschwitz, es que hay que separar Auschwitz I de lo que es Birkenau, Auschwitz II. ¿Por qué? Porque en Auschwitz las famosas selecciones, ¿no?, todavía se explotaba a los judíos que estaban en condiciones de trabajar, y los que se consideraba que no, pues esos sí que eran automáticamente asesinados. Por lo tanto, hay que diferenciar entre los campos de exterminio puramente dichos, Sobibor, Chelmno o Treblinka, en donde simple y llanamente fueron fundamentalmente utilizados para limpiar la gobernación general, y Auschwitz, en donde se llevaban a cabo selecciones, se explotaba a todo aquel que todavía estaba en condiciones de trabajar, y al que no, ese sí era sistemáticamente asesinado.
En el libro, Diego, y lo comentabas al principio, en este libro tratáis la experiencia, ¿no?, de las mujeres en los campos. Creo que es interesante explorar un poco cuáles fueron sus roles y su integración para comprender un poco la dimensión de género en estos campos de concentración. ¿Nos podrías explicar un poco qué papel jugaron las mujeres españolas y cómo se integraron en la estructura de los campos? Sí, a ver, la historia de las mujeres dentro de la red de campos nazi es muy particular. ¿Por qué? Porque si bien el KL, como ya hemos explicado, nace básicamente en Dachau, ¿no? Nace prácticamente, bueno, sí, prácticamente nace en el año 33, aunque bueno, podríamos decir que quizá el KL como tal no existe hasta el año 34, es igual. Las mujeres no integran este universo hasta el año 39, fundamentalmente en el campo de Ravensbrück. Este campo va a ser el campo de referencia para el internamiento femenino durante prácticamente toda la guerra. Esto no significa que no hubiera mujeres en otros campos. Por ejemplo, Auschwitz, que también es otro caso famoso, tuvo su ala femenina. Lo que pasa es que esto es también curioso a nivel administrativo. Las mujeres de Auschwitz o las mujeres deportadas a Auschwitz dependieron hasta bien avanzada la guerra precisamente de Ravensbrück. Y no fue hasta prácticamente el final, hasta el año 44, cuando todos estos centros pues, exclusivamente femeninos que fueron surgiendo alrededor de otros recintos, que pasaron a adquirir una independencia y a adscribirse, nunca mejor dicho, al campo de concentración que tenían más próximo, ¿no? Aparte de eso, la vida de las prisioneras fue completamente distinta a los de los hombres, ¿no? O la rutina fue razonablemente diferente hasta el año 42 al caso masculino. ¿Por qué? Porque desde el año 39 hasta el año 42 realmente Ravensbrück, a pesar de ser un centro del KL y estar formalmente sometido a las mismas normas, en fin, la experiencia femenina fue completamente distinta, ¿no? Las tasas de mortalidad son absolutamente ridículas si lo comparamos con otros campos de la red masculina. Por poner un ejemplo, durante los 6 primeros meses de existencia del campo masculino de Ravensbrück, precisamente porque muy pronto también se convierte en un centro mixto, durante los 6 primeros meses de existencia de ese campo mueren más hombres que en 2 años de existencia del campo de mujeres, ¿no? Esto creo que ya nos habla de esa dimensión. Lo segundo es que el trato era razonablemente distinto y lo tercero es que el trabajo era mucho menos agotador que para los hombres. Para todas las tareas más duras, especialmente las constructivas, se utilizaba precisamente la mano de obra masculina. Por hacer una vez más, ¿no? Ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero Mauthausen fue erigido fundamentalmente por los propios prisioneros que fueron deportados allí. Para construir Ravensbrück se utilizó mano de obra masculina. Fundamentalmente, las primeras bases, las primeras piedras las sentaron prisioneros de Sachsenhausen y a posteriori, para ampliar el campo, lo que se hizo fue traer prisioneros hombres masculinos del resto de la red del KL, ¿no? A partir del año 42 la cosa cambia, y ahí es donde ya sí que tenemos que integrar el papel español. ¿Cuándo llegan las españolas? Fundamentalmente a partir del año 44, por lo tanto es un momento muy tardío ya, Muy tarde. Ujú. muy tardío, sí. Lo hacen como parte, la mayoría como parte de la resistencia, ¿no? O sea, son atrapadas como presas políticas, fundamentalmente en Francia, por verse envueltas o por haber estado involucradas en actividades contra el Reich, ¿no? Entonces son fundamentalmente deportadas a Ravensbrück y desde allí relocalizadas en otros subcampos. ¿Por qué? Recordemos estas coordenadas, ¿no? A partir del año 42 la red ya ha estallado y por lo tanto se ha poblado, ¿no?, de distintos campos satélites en donde se integra la mano de obra esclava con la mano de obra privada y con el esfuerzo de guerra del Tercer Reich, ¿verdad? Bueno, pues las mujeres en este caso no van a ser diferentes y van a ser enviadas desde Ravensbrück o redistribuidas desde Ravensbrück fundamentalmente a otros recintos, ¿no? O bien explotadas en las instalaciones de Texlet, que son en estas instalaciones estuvieron explotadas más del 60% de las prisioneras de Ravensbrück, que era una empresa de las SS encargada del cosido, ¿no?, del tejido de los uniformes también para las SS y también de los pijamas, ¿no?, de los uniformes para prisioneros, o bien en centros como el de Siemens, que se construyó precisamente también en las proximidades de Ravensbrück, o bien en otros recintos.
¿En qué estuvieron fundamentalmente estas prisioneras empleadas? La mayoría en el esfuerzo de guerra alemán como parte de construcción aeronáutica, fundamentalmente en cuestiones de precisión, dijéramos en la fabricación de material de precisión. Entonces ahí destaca, insisto, la industria aeronáutica y sobre todo las miras, las lentes telescópicas, etcétera. También algunas en granjas, también algunas en reacondicionamiento de terrenos pantanosos, lo cual por supuesto tuvieron una vida pues muchísimo más complicada, e integradas en algunas empresas privadas, pero en general la actividad giraba en torno a esto. Para ir terminando, Diego, uno de los temas que también tratáis en el libro es el caso de los safardíes, estos descendientes de los judíos. ¿Cómo fue la experiencia de los sefardíes en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Y en qué se diferenció esta experiencia, este trato de otros grupos de judíos y prisioneros? O sea, ¿influyeron los factores históricos y culturales en el trato? No. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso francés es absolutamente palmario. En fin, bueno, por no enrollarme mucho, pero básicamente son sometidos a la legislación antijudía desde que se produce la derrota de Francia en los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, esto se recrudece a raíz de que los alemanes ocupan lo que era hasta ese momento la Francia libre, ¿no? En el año 42, y fundamentalmente a partir de que se pone en marcha el Holocausto, ¿no? La solución final. La mayoría de ellos son conducidos a Drancy, son un campo de concentración desde donde se ponen en marcha hasta 77 convoyes que conducen a Auschwitz. Por lo tanto, el fin es el exterminio. Ahí no hay ningún tipo de diferencia. Y en el caso de Salónica es precisamente la intervención final al menos parcialmente, de las autoridades alemanas, perdón, de las autoridades españolas, la que acaba haciendo que una parte de estos sefardíes acaben en Bergen-Belsen, ¿no? Un campo especial, un campo que es utilizado para varias cosas. Uno, para meter allí a distintos prisioneros con estatus especial, que entre ellos se localizaban aquellos que tenían la nacionalidad de países neutrales o aliados, y también fue un campo en el que bueno, que suena un poco sórdido decirlo, pero fue así. Es un campo en donde se concentraba judíos que luego Himmler también trata de utilizar como mano de obra, como intercambio, para congraciarse con los aliados, ¿no? Entonces, bueno, fue un campo diferente, ¿no? Un campo especial. El problema es que muchos de ellos también son abandonados un poco a su suerte, no son bien cuidados y también mueren a paladas, ¿no? Desgraciadamente. Pero la mayoría también, desgraciadamente, acaba en Auschwitz. Ya para terminar, te quería preguntar cómo influyó la progresiva desintegración del régimen nazi con ese avance de los aliados y todo lo que supuso en las políticas de evacuación de los campos de concentración y en la vida de los prisioneros que habían sobrevivido y todavía estaban allí. ¿Qué impactos específicos tuvo ese colapso, pues tanto en las condiciones de vida, la mortalidad, la experiencia de los prisioneros y después también cómo fueron esos procesos de liberación por parte de las fuerzas aliadas? Sí. Bueno, efectivamente, el colapso del Tercer Reich se produce a raíz del avance, ¿no?, aliado, principalmente en el caso del este, por el avance del Ejército Rojo, y esto lleva a que los primeros campos que se ven obligados a cerrar pues son los del este, ¿no? Y esto efectivamente se traduce en las evacuaciones masivas que luego darán lugar a lo que seguro que todo el mundo conoce como las marchas de la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto significa básicamente que se ven obligados a evacuar todos estos recintos sobre los que van perdiendo el control hacia el territorio, hacia los campos que se encuentran más próximos, ¿no?, o más cerca del corazón de Alemania, ¿no?, del corazón del Reich.
Claro, la cosa se recrudece a partir del día D, ¿no? A partir del desembarco de Normandía, del cual celebramos el 80 aniversario precisamente hace muy poquito, ¿no? El día 6. Claro, al estrecharse el cerco, pues lógicamente este tipo de evacuaciones se multiplican, ¿no? Y esto, pues la consecuencia inmediata es la muerte, ¿no? De muchísimos cientos y miles de personas que son incapaces de seguir la marcha y que o bien mueren a consecuencia de ello o que bien son asesinados precisamente por no poder mantener el ritmo y que son considerados como una carga, ¿no? Los procesos de liberación son más o menos similares en todos los casos, ¿no? Las distintas autoridades, ¿no? Según van llegando a los campos, pues los liberan, ¿no? Y lo que se encuentran allí es pues una absoluta desolación, ¿no? En el caso de de los campos que ya han sido evacuados, lógicamente no quedan autoridades alemanas y lo que se encuentran es pues los cadáveres de todos aquellos que han sido abandonados y ocasionalmente los que han logrado sobrevivir, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? Y bueno, y luego, por supuesto, pues todas las pruebas, ¿no? Que hubieran sobrevivido, ¿no? Cuando las que no hubieran sido destruidas, ¿no? Por parte de los alemanes. El último campo en ser liberado es una vez más el campo de Mauthausen y como ya se ha contado varias veces, pero en esencia es una pequeña escuadra de reconocimiento, ¿no? Del ejército norteamericano, la que da primero con Gusen 3, ¿no? El tercer campo satélite, ¿no? Que surge alrededor de este subcampo inicial que habíamos mencionado de Gusen, y finalmente acaba encontrando el campo de Mauthausen, ¿no? Tienen que esperar básicamente durante toda esa noche los prisioneros solos porque realmente esta pequeña escuadra no tenía capacidad para hacerse cargo de todos los miles de prisioneros que encuentra. Y en este caso concreto, los SS también habían abandonado el recinto y quienes habían sido dejados al cargo eran precisamente el cuerpo de bomberos de Viena, ¿no? Fíjense en fin, la estampa, ¿no? Bueno, ya finalmente llegan las unidades, ¿no? Que sí que ya pueden hacerse cargo del campo el día 6 concretamente, y ahora sí, ahí sí que se produce la liberación del campo. Y lo que se encuentran es, bueno, pues que muchos prisioneros han empezado a tomarse la justicia por su mano, han empezado a justiciar a antiguos capos, han asaltado en este caso el pueblo de Mauthausen, ¿no? Pues lógicamente tienen hambre, etcétera, ¿no? Bueno, pues han vandalizado también en el pueblo y ya a posteriori pues se inicia o se trata de poner en marcha pues un proceso de recuperación, ¿no? De salvamento de toda esta masa. El problema, particularmente en el caso de los aliados, de los norteamericanos, es que los ceban, ¿no? Realmente a nivel médico cometen un error muy grave y es que empiezan a darles mucha comida y empiezan a darle alimentos pues un poco de una manera descontrolada, ¿no? Y esto acaba produciendo un choque en el organismo debilitado, ¿no? De muchas de estas personas que los lleva también a fallecer, ¿no? Es decir, tristemente sobreviven al horror de los campos y mueren precisamente cuando empiezan a comer, ¿no? En fin, ¿por qué? Porque, no, porque el inicio de la realimentación pues no se hace de la manera en la que se debería de haber hecho. Y a partir de ahí pues se ponen en marcha procesos de repatriación. El problema es que muy pronto se dan cuenta de que hay un problema. Uno, que todos aquellos alemanes étnicos no quieren regresar, lógicamente nadie quiere ser parte o nadie quiere volver a Alemania, nadie quiere volver a Austria, nadie quiere formar parte de este tipo o volver a reintegrarse en este tipo de naciones. Todos aquellos territorios que han quedado bajo órbita soviética, pues la mayoría de los ciudadanos, ¿no? De todos aquellos a los que les correspondería volver a estos territorios, pues también se niegan o tienen reticencias por cuestiones políticas. Y luego hay una tercera realidad en la que se encuentran los españoles, que es la de aquellos que o bien son apátridas o bien no tienen a nadie que responda por ellos, ¿no? E insisto, este es el caso de los españoles, porque lógicamente el gobierno franquista bueno, si no los esperaba y si hubieran vuelto a España de manera directa, pues lo que hubieran es simple y llanamente sido sometidos a la justicia franquista y el gobierno de la República en el exilio pues no tenía capacidad real para hacerse cargo de ellos, ¿no? A mayores, a nivel internacional, el caso español no es reconocido como tal. Los españoles no son reconocidos como refugiados hasta el año 46, cuando la IRO, la International Refugee Organization, o la Organización Internacional de los Refugiados, que es un organismo que básicamente sucede a la UNRWA, reconoce ya en sus estatutos por primera vez a las víctimas del régimen falangista en España como exiliados, ¿no? Como refugiados, perdón.
Y es hasta entonces que el régimen internacional o el orden internacional pues había dado la espalda también al caso español, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso precisamente pues empiezan a ser tenidos en cuenta y sabemos que hasta 795 españoles fueron atendidos por esta organización, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí la mayoría fueron, bueno, pues emprendieron muy distintas vías. Muchos de ellos retornaron a Francia y luego la mayoría de ellos también se marcha a Latinoamérica. Claro. A España me imagino que no volvieron muchos, ¿no? O sea, que No, todos hicieron caminos distintos, pero en el extranjero. sí, fundamentalmente sí. La amplia mayoría, insisto, vuelve a Francia o bueno, sigue su camino. Hay algunos que incluso se quedó a vivir en Austria, ¿no? Hizo su vida allí. Pero la amplia mayoría o vuelven a Francia o marchan a Latinoamérica. Paradójicamente sabemos por los informes de la IRO que hay unos poquitos, un pequeño puñado que decide ser repatriado a España. Lo que pasa es que no sabemos, no los tenemos identificados, no sabemos exactamente quiénes son y tampoco sabemos cuál fue su suerte. Uh-huh. Diego, gracias por esta conversación. Creo que hemos explorado un poco los diferentes aspectos de estos campos de concentración, del papel que tuvieron los españoles, un poco la vida y la experiencia en estos campos. Ahora comentábamos también el colapso. Yo, bueno, animaría a las personas que nos escuchan y que quieran profundizar, porque los temas que aportáis y que analizáis en el libro son mucho más extensos. Los que quieran profundizar en este tema crucial, ¿no? Pues que se acerquen a los libros, tanto a los esclavos del Tercer Reich, que tratamos en un podcast anterior, como en este de Deportados y Olvidados. Yo creo que, bueno, estas dos obras son esenciales, desde mi humilde opinión, para aquellas personas que quieran comprender un poco más pues los horrores, ¿no? de esta experiencia de los campos de concentración, y también, que me acuerdo que esto lo comentamos en el primer podcast, un poco empatizar con la experiencia y la valentía de aquellas personas que sobrevivieron. Así que, bueno, nada más, Diego, agradecerte de nuevo profundamente tu tiempo y que, bueno, que hayas decidido compartir tu conocimiento y perspectiva con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ti, Alexis. Y sí, yo desde luego también espero que, bueno, pues que la gente que nos haya escuchado pues se haya sentido apelada, interpelada y que pues finalmente se animen a asomarse a alguna de estas obras. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos por su atención y muchas gracias a ti, Alexis, una vez más por contar conmigo y por traer nuestra investigación a tu podcast. Un inciso antes de terminar, Diego, que me ha venido ahora a la mente. ¿Pudiste ver la película de La Zona de Interés? Sí, ¿Y qué la he tal? visto. Bien, lo que pasa es que es dura en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque es una película que que la narración es muy sutil en muchos aspectos, porque no hay una muestra de violencia específica, o sea, es decir, Auschwitz es simplemente un telón de fondo, se oyen gritos, se oyen a veces disparos, pero no se muestran como tal, ¿no? Todo gira en torno a la vida de Rudolf Hess, ¿no? Que es el comandante, ¿no? Y lo que muestra ahí es, bueno, pues una perspectiva un tanto diferente y más alejada o más fría, ¿no? De lo que quizá estamos acostumbrados. Entonces, es una película a la que creo que se disfruta más cuando uno ha leído mucho, ¿no? O que conoce razonablemente bien la historia, ¿no? De todos estos campos y que realmente está ahí reflejada, pero no de manera demasiado literal, creo que esa es la palabra. Muy, muy inquietante. Mm. Diego, nos vemos y nos citamos para ese tercer libro que has comentado, con ese papel español. Espero que sí. Desde aquí, el Que, papel español desde aquí. sí, efectivamente. Espero que sí y que llegue más pronto que tarde. Así que nada, pues muchísimas gracias y estaré encantado, por supuesto, de volver. Nos vemos pronto. Diego, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.